Bueno, muchas gracias, Andrea, y gracias a todos los amigos que están asistiendo a esta reunión. Acaban de entrar Juan Pablo y Fabio Armando también desde Colombia, ambos. Así que faltan los amigos peruanos que me imagino que ya tarde o temprano van incorporándose. Esta noche les voy a... Oh, también tenemos otro invitado de honor esta noche. Preséntese, Ivonne. Qué bonito. Es nuevo miembro de nuestra familia y dedicamos esta reunión a él. Es muy querido, muy consentido, muy amado. Es lindo. Lo vieran de cerca, es hermoso. Bueno, el tema es, digamos, el trato hacia los animales. No crean que vamos a ver todos los escritos que hay acerca de este punto, porque no se puede, ¿no? En una hora y media abarcar demasiada información, pero unas cuantas anécdotas, historias y conceptos vamos a compartir acerca de la misericordia que hay que brindar hacia los animales. Vamos a dar entrada a un par de amigos. Ok. Qué bueno. Ahí está Sonia. Me dan chance para ir. Buenas noches, a la guapa. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Desde dónde nos visita? De Honduras, soy hermana de Avid. Es que mandaron el enlace y lo compartí a la comunidad, entonces me estoy... Perfecto. El amigo de... Sí, bueno, me imagino. Sí, te compartí el enlace. Excelente, excelente. Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia que hay que tener hacia los animales, ¿no? Es un tema, pues yo me imagino que la mayoría de ustedes y todos ustedes ya están conscientes de que hacia los animales hay que tener misericordia, no es... Pero vamos a ver qué dice Bahá'u'lláh, qué dice Abdul Bahá, ¿no? Acerca de eso y algunas anécdotas con los animales, ¿no? Entonces, primero vamos a ver algunas experiencias, ¿no? Acerca de la interacción de los mensajeros de Dios con los animales. A ver, vamos a... ¿Quién tiene el micrófono? Voy a silenciar los micrófonos para que... Ahí está. Ok. Vamos a tener, por ejemplo, alguna experiencia de Bahá'u'lláh. Montaba caballos, pero también montaba burros, ¿no? Y esa es una costumbre que han tenido todos los mensajeros de Dios. Ya vamos a ver que Cristo también montaba burros, ¿no? Y era muy común en esa época. Esta foto que están viendo no es que sea el burro que montaba Bahá'u'lláh, pero es el que montaba Bahá'u'lláh y también Abdul Bahá. Esos burros eran muy parecidos al que está en la foto, ¿no? Eran burros blancos traídos de Persia, que eran muy buenos para el montaje. Dicen que cuando Bahá'u'lláh vivía en Akka, permítanme, cuando Bahá'u'lláh vivía en la ciudad de Akka, ¿se acuerdan que él
alquiló Abdul Baha un lugar que se llamaba la mansión de Bahji, ¿no? Que donde vivía Baha'u'lláh. En verano, primavera y parte de otoño, Baha'u'lláh vivía en esa locación, en el Bahji. Pero en el invierno y la otra parte de otoño se iba a vivir a Akka. Entonces, cuando iba a movilizarse entre Bahji y Akka, o entre Bahji y los jardines de Resvan, jardín de Masrae y otros jardines por ahí, siempre se movilizaba en un burro blanco que le habían traído desde Persia, ¿no? Desde Irán. Y ese burro era tan veloz y tan bueno para moverse, ¿no? Se movilizaba tan rápido que de nombre le habían puesto Barg. Barg en persa significa relámpago, ¿no? Entonces, cuando murió ese burro que se llama Relámpago, pues mandaron traer a otro burro blanco desde Irán que se llamaba Trueno. Entonces Baha'u'lláh tuvo un burro que se llamaba Relámpago y el otro que se llamaba Trueno, tal vez en consonancia con, digamos, con rayos y truenos, ¿no? También hay una anécdota chistosa, no es que sea cierto. En el libro de Mateo 24 se describe una señal de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? En el versículo 27, ¿no? Mateo 24, versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta en occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que Baha'u'lláh es el que cumple esa profecía de Cristo, ¿no? Que como relámpago vino de oriente hacia occidente, pero lo gracioso es que su burro también se llamaba Relámpago y vino de oriente a occidente. Nada que ver con la profecía, pero es un detalle chistoso, ¿no? Entonces vemos aquí que Baha'u'lláh montaba burro, ¿no? Pero también montó en su tiempo caballo y quién sabe qué otros medios de transporte de ese entonces, ¿no? Y para que vean que no es solo Baha'u'lláh el que montó burros, también tenemos en la Biblia, aparece Jesús montando burros. En la entrada triunfal que tuvo a Jerusalén, eso se encuentra en Mateo 21, ¿no? Es una narración larga, pero yo no es que voy a poner toda la narración, sino que ahí dice que cuando se acercaron, o sea, Jesús y sus discípulos a Jerusalén para entrar triunfalmente ahí, entonces Jesús envía a 2 discípulos a una aldea cercana para traer una burra, ¿no? Y esos discípulos van y traen una burra y un pollino, o sea, un burro joven, ¿no? Y pusieron sobre el burro y la burra los mantos, y Jesús sube sobre ese animal y así entra a Jerusalén, ¿no? Jesús tenía burro, ¿no? Montaba burros. Entonces, es conocido, no es sabido por todos que hacía eso. Otro, por ejemplo, el Bab. El Bab también manejó burro, caballo y también camello. Tenemos una experiencia del Bab que cuando fue a peregrinaje, el mismo año 1844, que el Bab declara su misión, sabrán ustedes que se va a peregrinaje ¿a dónde? A Meca y Medina, que son los lugares de peregrinaje de los musulmanes, ¿no? En la Meca habrán visto en la televisión ese video, ¿no? De
miles, decenas de miles o no sé cuánta gente en realidad hay que dan vueltas alrededor de Kaaba, que es el lugar sagrado de los musulmanes, el lugar de peregrinación de los musulmanes. Eso está en Meca, ahí se ve en la imagen, ¿no? Entonces, la cosa es que el Bab estaba en Shiraz, ahí vivía, y ahí se ve en la imagen, ¿no? Y el peregrinaje iba a ser a la península arábiga, o sea, a Arabia Saudita, a la ciudad de Meca, que es donde nació Mahoma, y a la ciudad de Medina, donde vivió Mahoma. Entonces, eso iba a ser el peregrinaje, ¿no? Pero la cosa es que el Bab con Qudus, que era su discípulo estrella, viajan hacia Meca, pero por barco, ¿no? Por barco. Entonces estuvieron 2 meses en el camino viajando en barco. Ahí hay una línea roja donde se ve que desde Shiraz se fueron al Golfo Pérsico. Ese cuerpo de agua rodeado de tierra es el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces la línea roja muestra todo el recorrido que tuvieron, ¿no? Pasaron del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa hoy en día todo el petróleo, ¿no? Que sale de ahí, y es un lugar muy estratégico. Pasan al Golfo o al Mar de Omán, que es el cuerpo más grande de agua. Después siguen viajando hasta que pasan, entran a la recta final, pasan por Yemen, donde nació Mona, y donde también nació la reina de Saba, que estuvimos hablando de ella hace unas semanas, ¿no? Hasta que llegan, aquí lo voy a agrandar un poquito, hasta que llegan a un puerto donde desembarcan, ¿no? Ahí el puerto es Yaddeh en persa o árabe, pero ahí lo han traducido como Yedah. Entonces ahí bajan del barco y el resto, esta línea roja es desde Yedah hasta Meca. El Bab sube a un camello, ¿no? Entonces en camello viaja ese tramo hasta llegar a Meca. Son como más de 80 kilómetros de camino, y Qudus, su discípulo, no quiso subir a ningún camello. Caminó los más de 80 kilómetros agarrándose de las riendas del camello en el que estaba el Bab, ¿no? Entonces el Bab también utilizó esos medios de transporte, ¿no? Sabemos que usó caballo y en esta ocasión utilizó camello. Y Yedah, según los musulmanes, según las tradiciones musulmanas, es donde enterraron a Eva, la esposa de Adán. ¿Quién sabe, no? Es lo que dice. Eso es en cuanto a la experiencia del Bab, ¿no? Montando camello. Vamos a ver, Abdul Baha también montó burro, ¿o no? Claro que sí, ¿no? Abdul Baha también montó burro. Por ejemplo, aquí hay una foto. De Bahá'u'lláh no tenemos foto, ¿no? Si tuviéramos no lo pudiéramos mostrar, pero de Abdul Baha sí. Y ahí está, ese burro es un burro blanco, me imagino que de los mismos que traían de Persia. Y aquí en esta foto está dirigiéndose hacia un lugar que se llamaba, una escuela que se llamaba Abu Senán, cerca de Acá, donde iban a tener algún acto y las autoridades lo habían invitado a Abdul Baha, porque Abdul Baha era todo un personaje, ¿no? Ahora, la historia que les voy a contar no es el día que asistió a esa escuela, porque no tiene más que simplemente decir que llegó ahí, ¿no? Hay otra historia muy interesante acerca de Abdul Baha,
y el burro, ¿no? Sucede que Abdul Baha estaba de viaje, ¿no? Estaba de viaje y él tenía un sirviente que se llamaba Jalil. Ese sirviente estaba en casa, ¿no? Y Abdul Baha de viaje y supuestamente iba a venir, ¿no? Pero él no sabía, el sirviente no sabía cuándo iba a venir. Y de repente toma una siesta y duerme ahí en la tarde un ratito. Y en ese ratito que durmió, soñó con Abdul Baha. Y Abdul Baha le dice, Jalil, lleva el burro a la estación de tren. O sea, porque ya voy a llegar, ¿no? Entonces Jalil pensó que era solo un sueño y no le dio mucho crédito a su sueño, ¿no? Pensó que quizás porque estaba pensando en Abdul Baha, entonces soñó con él, ¿no? Entonces no hizo caso y se volvió a dormir otro rato. Y cuando volvió a dormir, volvió a soñar que el maestro le decía, Jalil, prepara el burro y llévalo a la estación de tren porque voy a llegar, lo necesito. Entonces sí, Jalil se apuró, ¿no? Se apresuró y salió corriendo, agarró al burro y lo llevó a la estación de tren. Entonces de repente no veía nada y no veía nada y al rato vio un tren que iba pitando, iba acercándose y cuando se acercó, sí, efectivamente Abdul Baha estaba bajando del burro. O sea que Abdul Baha mediante el sueño pues se comunicó con Jalil para que él llevara al burro a la estación de tren. Entonces cuando Abdul Baha subió al burro y comenzó a caminar, le dice a Jalil, Jalil, ¿cuántas veces te tengo que pedir que traigas al burro? Entonces Abdul Baha consciente, ¿no? De que 2 veces había llegado al sueño de Jalil para pedirle que lleve el burro, ¿no? Interesante historia, a mí me pareció muy, muy interesante esa historia. Los mensajeros de Dios y sus, digamos, en este caso Abdul Baha, o digamos sus discípulos cercanos, los personajes, ¿no? Digamos, de la época del mensajero de Dios, las personas importantes, todos hasta la fecha han vivido en los tiempos en que no se movilizaban en carro, mucho menos en helicópteros ni aviones, sino que ellos se movilizaban en burros, en mulas, en caballos, en camellos y quién sabe de qué otra manera, ¿no? De qué otra manera. Seguramente todos ellos utilizaron estos medios de transporte, pero una cosa es segura, que fueron misericordiosos con esos animales, ¿no? Que no fueron abusivos con esos animales. Y eso es lo importante, ¿no? Porque el hecho de que uno use un caballo para transportarse, mientras no le cargue demasiado, mientras no lo golpee, no le dé latigazos fuertes, entonces no hay problema porque al caballo no le hace daño que uno lo monte. Entonces todos ellos utilizaron esos medios y todos ellos han sido misericordiosos con los animales. También pues seguramente que todos ellos se alimentaron de productos animales como leche, queso, huevos, pescado, por ejemplo. Jesús se alimentaba mucho de pescado, según dicen por ahí, pero fueron moderados, no fueron especialmente carnívoros en exageración, sino que moderados. Este día no vamos a hablar sobre la alimentación, lo vamos a dejar para otra reunión, hablar de la alimentación. Hoy vamos a hablar más sobre el trato, ¿no? Por ejemplo, el maltrato a los animales, que es un tema que quizás ahorita la humanidad está dando conciencia. Permítanme.
Ahorita desde que se reveló desde la revelación de Baha'u'lláh para acá, la humanidad está tomando conciencia, ¿no? Para no hacer, para, digamos, no ser tan cruel con los animales. Estamos viviendo, digamos, en un mundo en el que en algunas partes aún existe esa crueldad hacia los animales, pero en otras partes están tomando conciencia y están tratando de eliminar esa crueldad. Por ejemplo, en los tiempos de Baha'u'lláh, e incluso en los tiempos que yo estaba en Irán, yo me acuerdo que había un aparato así, no sé si logran captar qué es un palito con una cosa como clavo en la punta. ¿Para qué usaban eso? Eso lo usaban, lo tenían en la mano y le daban en los músculos del burro o sí, más que todo del burro o de la mula, ¿no? Porque son animales que cuesta que te hagan caso y que vayan donde tú quieres. Entonces, con ese objeto puntiagudo, le daban al pobre animal, ay, Diosito mío, solo pensarlo, ¿no? Me entristece el hecho de que hayan hecho semejante cosa. O, por ejemplo, este es otro, ¿no? Que le pasan unas argollas por la nariz del pobre animal y que le duele, ¿no? Y cuando lo jalan de esa parte, no le queda más que ir donde dicen que tiene que ir. Porque sabemos que esos animales son muy fuertes y muy grandes. Entonces, si no quieren ir, no van. Pero con esas argollas, todavía existe eso, ¿no? Todavía existe. O por ejemplo el hecho de que a un pobre burro, a una pobre mula, le ponen la carga hasta el punto que ya casi un poquito más y se quiebra la pobre espalda del pobre burro, ¿no? Entonces, Baha'u'lláh nació y vivió en una época en que ese abuso era muy extremo y tal vez la gente no entendía que esos burros tienen sentimientos, sienten dolor, sienten cansancio, sienten que se les doblan las pobres patas, ¿no? Entonces, era tan importante para Baha'u'lláh tratar bien a los animales que ¿qué hace? En su libro más sagrado, en el libro de leyes, deja un código. O sea, donde dice que hay que orar, donde dice que hay que ayunar, donde dice que no hay que mentir, donde dice que hay que casarse así, asá, todo eso, donde están todas esas leyes, pone esta ley que dice así. A ver si Ivonne puede hacer el favor de leer. Esto es del libro de leyes de Baha'u'lláh. O sea, imagínense lo importante que es no abusar del animal, que viene Baha'u'lláh y en su Biblia, ¿no? Pone unas instrucciones acerca de los animales de carga. ¿Qué dice? Y eso es del Kitab Aqdas, el libro de leyes de Baha'u'lláh, el párrafo número 187. O sea, imagínense ustedes la forma en que pone y hace obligatorio, ¿no? Que si uno tiene un burro, que obviamente Baha'u'lláh todavía no podía prohibir del todo esta práctica. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una época en que en muchas partes la gente depende de los medios. Kurosh. Adelante. Gracias. Mírame, eso que has leído, que dice que tenemos que ser la esencia de la justicia, ¿no?
y la bondad, creo que menciona. Pero la justicia, o sea que la justicia humana no va a ser completa si solamente lo practicamos entre seres humanos. Se hace extensiva también a los animales. De modo que le da una importancia y una protección a los animales, a esos pobres seres que no hablan, que no pueden quejarse, que no pueden reclamar ante la policía o un juez el maltrato que le pueda dar su dueño, ¿no? Ellos guardan silencio, no pueden hablar. Pero Baha'u'lláh extiende su cariñosa bondad hacia todos los seres vivientes. Yo recuerdo una anécdota muy bonita, que no recuerdo dónde haberlo leído, que Baha'u'lláh caminaba por el campo y había un hombre con un mosquete, un arma de fuego que tenía habilidad de matar aves volando. Y Baha'u'lláh le dijo que no haga eso, no hagas eso, le dijo. Y él no seguía, no hizo caso y apuntó su arma sobre una parvada de palomas que pasaban y disparó y seguía disparando y no llegó a matar a ninguno a pesar que tenía una enorme puntería. Y él se dio cuenta qué posición tenía Baha'u'lláh y se arrepintió porque descubrió de que Baha'u'lláh pues no es una persona común y corriente. Prácticamente le dijo, no vuelvas a hacer eso, y ya no pudo hacerlo ya. No sé si termina siendo luego un babí, porque en ese tiempo Baha'u'lláh todavía no revelaba su misión. Fue en esa época en que todavía el babismo estaba en su época, ¿no? de reinado espiritual, ¿no? Pero eso lo leí, no recuerdo dónde lo he leído, pero es muy bonita historia. Gracias, Humberto. Sí, no, yo no conocía esa historia. Interesante, muy interesante. Voy a tratar de buscar si encontramos la fuente de esa historia. Bueno, entonces imagínense ustedes lo maravilloso, ¿no? Que Baha'u'lláh incluye en su libro de leyes una prohibición tan fuerte, ¿no? ¿Quién sabe? Probablemente en las próximas revelaciones de Dios, como ustedes saben, esta revelación progresiva, ¿no? Es decir, Dios no dice, no nos corrige 100% ya, sino que hoy nos corrige una parte, mañana otra parte, pasado mañana otra parte, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son temas que paulatinamente van creciendo. ¿Quién sabe, no? Tal vez la próxima manifestación de Dios prohíba un montón de cosas de los animales, pero ahorita todavía no se puede porque hay bastante gente que aún depende, ¿no? de los animales para movilizarse. Ahorita hay mucha gente. Si viene Baha'u'lláh y prohíbe eso, colapsa el mundo, ¿no? Entonces, quizás todavía no es tiempo de hacer algo así. Hay otra historia que ya conté aquí, ¿verdad? Es sobre la compasión, el corazón tan blando de Abdul Baha con los animales, que es muy interesante. Lo voy a contar más resumido porque ya lo conté una vez, ¿no? Pero hay personas que no estaban presentes. Que una vez Abdul Baha le pide a Jalil es el mismo del burro, ¿no? Más arriba, el que estaba durmiendo y soñó con Abdul Baha que tenía que llevar el burro. Ese mismo servidor de Abdul Baha, el del burro, ¿no? Abdul Baha tenía un ratón en su cuarto, ¿no? Le pide unos cubitos de azúcar a su sirviente y pone un cubito de azúcar ahí sobre el escritorio y sube un ratoncito blanco y se pone a comer bien gracioso el cubito de azúcar, y Jalil, el servidor, pues se pone bien incómodo. Imagínense ustedes, ¿no? Que su jefe está dando un cubo de azúcar a un ratón y tú tienes que soportar que lo está haciendo. Y Abdul Baha tan amablemente, tan amorosamente estaba haciendo eso, ¿no? Y después le dice, mira Jalil, captura a ese animal, a ese ratón, lo más gentilmente posible. No lo vayas a lastimar para nada. Y le pregunta, ¿y para qué lo voy a capturar?
para que lo vayas a liberar en el campo, porque aquí no hay condiciones para que pueda vivir este ratón, ya que está preñado y no hay condiciones para que pueda criar a sus hijitos, ¿no? Entonces también hay el concepto de reubicación al ratón y no matarlo, ¿no? Bueno, eso era Abdul Baha, ¿no? El corazón tenía tan blando, tan que incluso Abdul Baha dijo algo así, que si vos nos hace el favor de leer, agradezco. Ahí en la foto están mis nietecitos y está Chandler, en nuestra mascota. Interesante, ¿no? Interesante, porque aquí está diciendo que vamos a educar a nuestros hijos para que sean lo más cariñoso posible y protectores, ¿no?, de los animales. Bueno. Bueno, una observación. ¿Sí? Yo veo a tus nietos, esas lindas criaturas, cómo acarician a su perrito, con qué amor. Es natural en el niño que se encariñe mucho con las mascotitas, con los animalitos. Ya cuando somos adultos empezamos a ser más distantes y más fríos, pero el niño por naturaleza tiene un cariño natural hacia los seres menores, ¿no? Entonces esto quiere decir de que la creación de Dios incluye también el cariño hacia los animales, ¿no? Así es, exactamente. Más adelante vamos a cubrir algunas de las cosas que está diciendo nuestro amigo Humberto, de palabras de Abdul Baha, más que todo, ¿no? Ahorita vamos a, digamos, contar algunas palabras, como resumir algunas palabras de Abdul Baha acerca de la misericordia que hay que tener, pero no solamente con los semejantes, sino que con todos. Tenemos que tener misericordia con todos. Vamos a ver qué dice Abdul Baha, más o menos así, contadito, ¿no? En resumen. Abdul Baha dice que el reino de Dios se basa en equidad y justicia, y en misericordia y compasión. Imagínense, por un lado pone equidad y justicia, que son de reclamar, ¿no? Que no te traten menos que al otro. Pero por otro lado pone compasión y misericordia. Y es para todos, no es solo para las personas o las personas importantes. Dice que tenemos que tratar a los seres humanos con bondad, excepto con aquellos que son perjudiciales, ¿no? O sea, que tienen motivos egoístas y enfermos, ¿no? Como los asesinos en serie, y son personas que no benefician, más bien perjudican a la sociedad. Entonces tenemos que mostrar bondad y misericordia hacia todas las personas, menos con los que son perjudiciales, ¿no? Dice, no podemos ser buenos con un tirano, con un ladrón, ¿no? No, eso no les permite que descubran sus errores, ¿no? Si uno viene a robarme, yo lo invito a almorzar, ¿no? Entonces, él cree que está haciendo bien. No, eso no le permite darse cuenta de su error, ¿no? Entonces, eso lo hace más perverso, ¿no? Si tú muestras amabilidad y cordialidad y bondad hacia un mentiroso, él va a creer que te engañó, ¿no? Y te va a seguir mintiendo más cada día. Ahora, después, Abdul Baha dice, y no solo a los seres humanos, a los que son semejantes a mí, 100%, debemos tratar con misericordia y compasión. También debemos mostrar la mayor bondad hacia
toda criatura viva, ¿no? Pues en lo físico, el animal y el hombre comparten los mismos sentimientos. O sea, es decir, ese animal, ese caballo, esa mula, ¿no? ¿No? Este pobre burro o mula, ¿no? Y yo somos semejantes en la parte animal mía, ¿no? Yo soy semejante a él, él es semejante a mí. ¿Por qué lo trato de esa manera? El hombre no ha comprendido, dice Abdu'l-Bahá, esta verdad. El hombre no ha entendido que estos son semejantes a nosotros hasta la parte animal, ¿no? O sea, yo comparto con ellos la parte animal, los sentimientos físicos, los sentidos, ¿no? Entonces no solamente tengo que ser misericordioso con los humanos, también tengo que serlo con los animales, y no debo ser cruel con ellos. ¿Qué diferencia hay, dice Abdu'l-Bahá, entre las sensaciones físicas que siente un animal y los que siento yo? No hay ninguna diferencia, ¿no? La percepción es la misma. El dolor es igual. A ellos les duele. No hay diferencia. El hambre, todo eso es igual. Después sigue Abdu'l-Bahá diciendo, dice, es peor, ojo, es peor causar daño al animal. Si tú le causas daño a una persona, la persona se levanta, se queja, te denuncia. Como decía, ¿no? Puede recurrir a las autoridades, puede llamar policía para que proteja. El pobre animal, ¿a quién va a llamar? El pobre animal es mudo. O sea, cuando digo mudo es porque no puede hablar, ¿no? Sí, hace su onomatopeya, pero no habla, ¿no? No puede quejarse de tal manera que la gente sepa lo que estás haciéndole. Es incapaz de expresar su dolor, ni poner una demanda. No puede. Si un hombre hace 1.000.000 de crueldades a un animal, el animal no puede defenderse, ni con palabras, ni con las autoridades, ni ir a la corte, ni de ninguna forma. Entonces es esencial, dice Abdu'l-Bahá, es esencial mostrar la mayor consideración con los animales y ser más bondadoso con ellos incluso que con los seres humanos. Ok. Después esto que ya lo leímos, es parte de esta plática, pero ya la leímos. Entonces, de ahí se sacó, de ese contexto viene, y esas palabras de Abdu'l-Bahá están en selección de escritos de Abdu'l-Bahá, lo pueden buscar y ahí están, ¿no? Entonces, al parecer, esta enseñanza la ponen en práctica, por ejemplo, el hecho de ser exageradamente buenos, lo que dice aquí, ¿no? En este dice que enseñemos a nuestros hijos a que sean muy bondadosos con los animales, ¿no? Entonces, sí hay lugares del mundo que
y son exageradamente misericordiosos con los animales de tal manera que, por ejemplo, la vez pasada vi en Australia que una ballena se había salido y 500 personas estaban ahí tratando de regresarla al mar. Eso está muy bien, ¿no? Pero también en esos mismos lugares a veces una persona pobre se está muriendo y le escupen y nadie le hace caso, ¿no? Entonces, bueno, esa es anécdota, ¿no? Entonces Abdul Bahá sigue, dice, la mayoría de los humanos son pecadores, o sea, nosotros somos pecadores, pero el animal no. El animal es inocente. O sea, haga lo que haga, es inocente. No va a ser castigado por lo que está haciendo. No va a ser juzgado por Dios por lo que está haciendo, porque el animal es inocente. Entonces, por ser entes sin pecado e inocentes, deben recibir mayor bondad, dice Abdul Bahá. Es muy conmovedor, ¿no? Por ejemplo, eso que dice Abdul Bahá lo voy a explicar de mi manera un poquito, a ver si logramos comprender, ¿no? Que maltratar a un ente inocente es mucho más grave que maltratar a un ente ya adulto con pecado y todo. Por ejemplo, al menos aquí en El Salvador, y también he oído que en los Estados Unidos sucede, ¿no? A veces capturan y encarcelan a un asesino en serie, que es un asesino y violador de niños inocentes, y lo meten a la cárcel. Sucede que los propios delincuentes no toleran a esos violadores y asesinos de niños inocentes. Y de repente que se cuide ese asesino en serie. Porque de repente los mismos delincuentes lo matan en la cárcel. Porque es un asesino de niños inocentes. O sea, imagínense, es tan grave y tan conmovedor el hecho de asesinar a entes inocentes que los propios delincuentes se conmueven. Se conmueven. Ahora, ¿no nos vamos a conmover nosotros de estar maltratando a un ente, a un ser inocente? Claro que sí. Kurosh, disculpa que te interrumpa porque me traes a la... Hace poco, hace un par de semanas ha pasado eso también que tú mencionas. Un violador fue muerto en la prisión. Mi hermano me explicaba, que tiene muchos años viviendo allá, que existe una idea bien curiosa. Dice, el niño que tú ves allí puede ser nuestro próximo presidente. Mucho cuidado con maltratarlo, con abusar de él. Esa es la idea que tiene el americano en la cabeza, ¿no? Que cualquier niño puede ser el máximo líder de la nación. Entonces eso hace pues que tengan esa predisposición, ¿no? Los mismos criminales, como tú dices, cuando un violador es puesto preso, es lo más seguro que va a morir. Así que tiene que meterle una celda para él solo, cuidarlo para que no lo maten, ¿no? Así pues. Sí, que se cuide, que se cuide. Es que es increíble. Yo la primera vez que lo oí, tal vez me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo es que los delincuentes que están en la cárcel no toleran a un violador de niños inocentes, a un asesino en serie de niños inocentes, ¿no? Y ellos mismos lo matan porque se conmueven. Es decir, si uno maltrata, perjudica a una persona o a un ser inocente que no se puede defender, es una cosa muy grave, ¿no? Ahora, Abdul Bahá después dice que obviamente no vas a tratar bien a la víbora o al escorpión o al alacrán, ¿no? Porque ahí tenés que mantenerte alejado, pues, porque si tú le muestras bondad a una serpiente,
te va a morder, pues más vale alejarte, ¿no? Pero a mi perrito, pues yo le puedo mostrar todo el amor del mundo y no me perjudica, sino que responde, ¿no? Responde a todo ese cariño, ¿no? Entonces, no quiere decir que tenemos que estar matando a todos los animales que son salvajes, sino que hay que alejarlos, ¿no? Hay que llevarlos, dejarlos en su medio, ¿no? Reubicarlos en su medio para que vivan en su mundo y no perjudiquen a los seres humanos. Es decir, en la ciudad no vamos a tener serpientes, ¿no? Y escorpiones, hay que reubicarlos. Entonces, interesante, ¿no? Las palabras de Abdul Baha. Ahora vamos a ver otra cosa que es interesante. Es un concepto que no solamente tenemos que a los seres humanos que son 100%, permítame, ahí está, ok. No solamente tenemos que mostrar amor hacia las personas o los seres que se parecen a nosotros, sino que la ley Bahá'í va mucho más allá, sino que habla de amar a todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. En la creación de Dios está el reino mineral, ¿no? Las piedras, el oro, el potasio, magnesio, hierro, etcétera, ¿no? Es el mundo, el reino mineral, donde hay vida, pero hay una vida que inconsciente, ¿no? Las cosas se mueven y se transforman, pero no hay conciencia. Después viene el reino vegetal, que pues su característica fundamental, lo que lo distingue del reino mineral, es que puede reproducirse a través de la semilla y puede brotar esa semilla y puede tener un crecimiento, ¿no? Y toda la actividad que las plantas pueden hacer, pero no hablan, no gritan, no escuchan, al menos en la forma que lo hacen los animales, ¿no? Después viene el reino animal. Chandler, esa es la foto de mi mascotita. El reino animal, pues que sabemos que pues sí tienen los sentidos, caminan, comen, duermen, ladran, ¿no? Todo lo que ya sabemos nosotros. Y de último viene el reino humano. Entonces, es interesante que yo tengo que amar a mis semejantes. Pero fíjense bien, yo tengo un cuerpo que está formado de minerales. Es un concepto bastante nuevo, ¿no? Que yo me parezco yo estoy hecho de minerales, entonces no puedo odiar los minerales. Yo soy minerales. Yo tomo hierro, potasio, magnesio, ¿no? Y otros minerales, ¿no? Que me hacen bien. Y estoy hecho de minerales. Mi cuerpo está hecho de minerales. Yo tengo parecido con las plantas porque yo también nací pequeño y después crecí, respiro y todo eso, ¿no? Entonces me asemejo en parte a los vegetales. O sea, yo sé que nosotros los humanos somos más que los vegetales, pero nos parecemos, ¿no? Hasta donde son ellos, nos parecemos, o sea, compartimos las características de ellos. No digamos los animales. El hombre con el animal comparte el espíritu animal. Yo me asemejo al animal hasta donde el animal llega. Obviamente nosotros tenemos más, pero hasta ahí, hasta el espíritu animal que lo tenemos, somos
semejante de ellos. Entonces, según la ley Bahá'í, yo tengo que amar toda la creación. Yo comparto algo con todos ellos. Parte de mis características lo comparto con el mineral, con el vegetal, con el animal y con los demás humanos, no digamos, ¿no? Entonces tengo que amar a todos ellos. Entonces, no solamente amamos los unos a los otros, los seres humanos, sino que amar a los animales y a todas las plantas y a todas las cosas existentes. ¿Correcto? ¿Creen que está bien así? ¿Tengo que amar toda la creación? ¿O solo tengo que amar a las personas? Los animales también son parte de la creación y comparten conmigo todo lo que son ellos y parte de lo que soy yo, ¿no? Porque ellos son menos, pero hasta donde ellos llegan, eso lo comparten conmigo. Entonces, ¿alguien tiene alguna cosa que decir para hacer una pausa? Sí, buenas noches, señor Kurosh. Adelante. Amigos, Alá, Fabio. Bueno, al respecto, pues sí, es bien interesante y tenía una pregunta que pues es una pregunta que me ha surgido a raíz pues sí, de lo que he visto en las enseñanzas bahá'ís. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la tabla del Carmelo, y nosotros pues sabemos que el Carmelo es prácticamente una montaña, pero Bahá'u'lláh habla como con la voz de Carmelo, ¿no? Entonces, apresúrate, oh Carmelo. Y bueno, y no solamente eso, también habla, por ejemplo, de la tierra de Ta, ¿cierto? Y habla como si fueran entidades vivas, ¿sí? Como si fueran entidades que tienen como un... como que pueden sentir. Y lo mismo también, por ejemplo, cuando habla acerca de la casa y todo, pues que son entidades que o digamos en apariencia no, pues no, o sea, sí, claro, digamos una montaña tiene la vida de la vegetación y todo esto, pero no sé si se pudiera entender desde un punto de vista textual, por decirlo así, que esa porción de tierra tiene una vida propia y tiene como que un espíritu propio, o si sea algo mucho más metafórico, como por ejemplo en la tabla del Carmelo, se me ocurre. No sé, de pronto, ¿qué me podrías decir al respecto? Bueno, al menos en mi opinión, que no es la opinión autorizada, ¿no? Es una opinión, son metáforas. Son metáforas. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo baja y se manifiesta en Jesús, dicen que lo hizo en forma de una paloma. Es metáfora, ¿no? O por ejemplo, Bahá'u'lláh es una rosa y yo debo ser un ruiseñor. Es metáfora, ¿no? Es metáfora. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano en sí son minerales, ¿no? Pero tiene que tratarse bien cuando uno muere, tienen que enterrarlo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque ha sido trono del espíritu, es decir, porque mi espíritu ha funcionado en este cuerpo durante X número de años, ¿no? Yo pienso que la montaña, el Monte Carmelo, por la historia que tiene, ¿no? Por la historia, ahí han caminado personajes importantes y era el destino, ¿no? Que Dios había... Es lo que es el lugar destinado, perdón, para el prometido de todas las épocas, y por lo tanto ese lugar se convierte en un lugar sagrado, pero por el hecho de que la persona que caminó ahí es una persona santa y elevada, ¿no? Yo así más o menos lo veo.
¿Alguien quiere decir algo más? Sí, yo quería comentar algo que hemos observado por internet, en películas, ¿no? Que hay personas que tienen como mascota animales que por lo general uno pensaría que son muy peligrosos. Yo he visto, por ejemplo, a una persona jugueteando cariñosamente con un toro. ¿No? Como que si fuera su perrito, y el toro le lame y le mueve la cabeza y en un momento lo va a matar, pero no es así, ¿no? El primer experimento que se hizo a nivel mundial lo presentó Rusia hace más de 50 años atrás, que habían creado un zoológico con animales que por naturaleza son enemigos. ¿No? Habían tigres, por ejemplo, tigres con zorros o con perros y vacas, y una cosa increíble. Uno veía cómo animales que por naturaleza se comen uno al otro en ese zoológico vivían, porque habían crecido desde muy pequeñitos, habían crecido y habían llegado pues a tener familiaridad entre ellos, lo que significa que con educación hasta los animales logran domesticarse y aprender formas de vida pacíficas y tolerantes, ¿no? Entonces, con mayor son los seres humanos. Pero busca en internet, por ejemplo, van a encontrar varios casos curiosos, como personas tienen yo he visto, por ejemplo, creo que es en India, donde hay jovencitos que tienen de animales de juego a leones, ¿no? Y se lo montan y el animal salta y juega como si fuera un perrito, pero son un león. No sé cómo se lo va a comer, pero no pasa eso, ¿no? Quiere decir pues que tenemos mucho que aprender y que la figura Bahá'u'lláh tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Que aprender de él cuando dice pues que a los animales son como seres, pues que hay que tratar con cariño y con justicia, ¿no? Bien bonito está esto. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar a otro punto que tal vez no tiene 100% relación, pero algo tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Las tres declaraciones. Se dice que Bahá'u'lláh en el año 1863, cuando declaró su misión, dijo 3 cosas. Bueno, la voy a repetir, aunque las 3 cosas no tienen relación en lo que estamos hablando, pero las voy a decir. La primera cosa que dijo es que de ahora en adelante queda prohibido la guerra santa, es decir, promover la fe de Dios con espada, con armas, queda tajantemente prohibido. 2. Dijo, antes de 1000 años no va a venir otra manifestación de Dios. Esta tercera es la que me interesa. Dijo Bahá'u'lláh, este día, o sea, a partir de este momento, se infunde una nueva capacidad en todas las cosas creadas. Ya no habrá cosas malas y cosas impuras. ¿Yo por qué puse estos 3 puntos? Porque un señor que no es Bahá'í tampoco, que estaba haciendo como una defensa de los Bahá'ís, decía que esta declaración de Bahá'u'lláh, que todas las cosas son buenas y ya no existen cosas malas e impuras, esa declaración es la base de amar la naturaleza, amar el medio ambiente y el cuidado de plantas y de animales y todo lo demás, ¿no? Entonces, la fe de Bahá'u'lláh encierra un amor hacia la naturaleza, hacia la creación, y nada de lo que está en la creación es malo, es inmundo, como decían los judíos, ¿no? O impuro, también como dicen los musulmanes acerca de muchas cosas. Bahá'u'lláh tiene muchas leyes en que eliminó ese concepto de inmundo y de impuro.
Es decir, tú como Bahá'í tienes que amar toda la creación, animal, vegetal, mineral, lo que sea. Esto es muy importante, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, Yo Sí, quería perdón. participar. ¿quién era primero? Marina y Sí. Fernando. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Sí, yo este tema no me lo quería perder, de verdad, desde que lo publicó. Quería escucharlo y me alegra mucho saber las consideraciones que he escuchado ahorita de que pues han sido emanadas por Bajaola, porque yo soy vegetariana completa y no porque nadie me lo haya infundido, sino que quizás ya por naturaleza o por misericordia de Dios, siempre pensé en eso, de que los animales pues son indefensos. Yo me negaba a comer carne mientras estuve en mi casa, pues en dominio de mis padres. Desde hace 30 años para acá, yo pues he tratado de ya no comer carne porque tuve dos eventos que se los quiero explicar. Uno fue, yo soy arquitecto y me buscaron para hacer un rastro aquí en El Salvador y me pagaban muy bien. Entonces tuve que ir hasta Honduras para conocer el rastro. Y los animales no pueden hablar, no pueden hacer nada ni decir nada. Pero yo lo que observé, porque fui a ver el funcionamiento, fue de que los animales antes de llegar al matadero tienen que pasar por lo menos unos 15 días en el proceso para estarlos observando que no lleven ninguna enfermedad. Entonces hay una serie de como de corralitos pequeños. Entonces van avanzando conforme van pasando los días porque los observan hasta que estén bien, porque es carne de exportación donde yo fui a ver eso. Y cuando ya llega hasta el propio lugar, que ya le faltan, póngale que unos 10 metros para llegar a la puerta donde deben de entrar, se tienen que bañar con agua tibia y pasan por como un caminito donde ellos no hay escapatoria. ¿Por qué los tienen que bañar con agua tibia? Porque mientras ellos van pasando por ese lugar para llegar a la puerta, empiezan a berrear y a llorar. Y yo observé eso. Y ellos no pueden ver lo que va a suceder después, porque es una puerta y es oscuro. No se mira nada. Pero cuando el animal pasa a esa puerta, como va caminando en esa agua tibia, se supone que es para que la carne no se ponga dura. Estoy hablando de reses. Entonces, cuando pasa por ahí, lo que lo está esperando es alguien que le dicen el matarife, así le llaman a los que matan a las reses. Hoy dicen de que lo hacen con una pistola eléctrica que se la ponen en el centro de la cabeza, que es aquí, en el entrecejo. Entonces, ya muerto el animal o no tan muerto, pero ya él ya no ve. Y antes lo hacían con un bate de hierro. Entonces, ¡pum!, le pegaban aquí, el animal caía desmayado, ¿verdad? Inmediatamente hay una máquina que los levanta de acá, de la parte de atrás, y lo cuelga. Y hay otra máquina que le jala todo el pellejo. Entonces, por eso es que ellos quedan peladitos. Pero yo cuando vi eso fue tan horroroso para mí, pero espantoso. Nunca me imaginé que iba a tener eso enfrente de mí, ver una cosa tan espantosa que hasta dónde llegaba el ser humano para alimentarse. Y el animal todavía, después de que le han quitado el pellejo y se despierta, sigue berreando y algunos hasta se paran. Entonces yo eso lo sentí tan cruel que pues me vine para El Salvador de regreso a buscar a la persona que me había indicado eso, y él pensaba que yo le iba a entregar ya un diseño. Y le dije, no, señor, vengo a decirle que yo no le hago ese trabajo. No quiero colaborar en ese tipo de cosas, porque para mí era algo tan atroz que yo no quedé traumada prácticamente, quizás como unos 5 años que yo no podía ver, pero ni pasar por el supermercado cuando miraba las carnes ahí, porque para mí era como un cementerio.
Entonces, me siento tan bonito escuchar todo lo que han dicho, porque el ser humano tiene que ir evolucionando y saber que los animales pues sienten, tienen sentimientos realmente. Hasta el momento de que los dejen vivir donde deben de ser, ¿verdad? Ellos vienen de la selva, del campo, y yo veo sufrir, gracias a Dios, el perrito que ustedes tienen, pues ustedes lo están tratando con cariño, pero yo he visto muchos seres humanos que tienen mascotas y las maltratan también. Cuando ya se aburren, los tiran a la calle. Sí, el ser humano es bien tremendo realmente, y les pudiera contar otras anécdotas. Lo que hacen los animales cuando ya no sienten el olor a muerte en nosotros, los respetan a uno, porque a mí ya me ha tocado estar enfrente de animales bien salvajes, que le soltó, por cierto, a un cliente también, y cuando llegó cerca de mí no me pudo hacer nada, solo se agachó, porque no sintió. Ellos sienten la muerte que uno ha realizado en otros animales. Yo no les digo esto para que se hagan vegetarianos, pero si el avance de la enseñanza de Bahá'u'lláh va por ese camino, les digo, gracias a Dios. Me alegro mucho más de conocer esto, porque el mundo sería otro sin que las personas anduvieran matando animales. Creo yo que eso traería también una paz mundial, porque el ser humano se vuelve sádico con los animales, y al comérselos, pues pienso yo que de ahí despierta muchas cosas el ser humano también. Solo eso quería compartir. Ay, disculpen si lo hice muy grotesco como lo conté, pero es una realidad. No se preocupe, un día vamos a tocar el tema del... o sea, en realidad le iba a tocar esta noche, pero se me hizo demasiado largo, entonces lo dejé esa parte para otra oportunidad. Entonces sí, vamos a tratar el tema de la alimentación de origen animal, alimentos de origen animal. Fernando Celedón quería decir algo. Adelante. Gracias, buenas noches. Ana le dio ya lo que iba a mencionar, porque en realidad uno como Bahá'í tiene que ir como evolucionando en ese sentido, de que no solamente no lo maltratás, pero de qué nos alimentamos y de dónde vienen eso, porque al final, bueno, recientemente fui donde el médico y la creatinina tengo alta. ¿Por qué? Por comer carne roja. Y ese es un resultado de algo que no es de parte de tu organismo. O sea, ¿y quién más? El ejemplo perfecto para los Bahá'ís, que es Abdul-Bahá, él evitaba comer carne. O sea, te enseñaba en ese sentido que no es un alimento que es apto para el hombre. Pero las condiciones, si uno también pusiera ver un documental en Netflix sobre la carne, sobre una hamburguesa, y cuánto cuesta una hamburguesa en el medio ambiente, aparte de las condiciones que está hablando Ana, de cómo asesinan, matan, pero cuántos árboles, cuánta combustión hecha del estiércol. O sea, hay tantas cosas unidas al medio ambiente que lo destruyen por el hecho de comer carne roja. Entonces también va ese equilibrio de que cuando dice Bahá'u'lláh el cambio en toda una raza, en todo esto, en unos nuevos seres, pues también ahí va nuestra alimentación, nuestro trato a los animales, que yo no le veo la dicotomía de tratar bien a los seres humanos o a los animales. No, es toda la creación de Dios. O sea, eso es. Y justicia no justicia con uno, justicia con otros. Es todo. O sea, uno es íntegro. Entonces, igual es la creación de Dios, las plantas. Un día tal vez hablemos de las plantas y qué efecto tienen las plantas cuando uno tiene cierta forma de trato, o qué beneficio tienen para uno mismo cuando se alimenta de ciertas cosas. Entonces siento yo y gracias por el tema, de bastante, y pues también eso de alimentación podemos hablar un día. Gracias. Sí, vamos a hablar otro día porque no cabía en la misma reunión los dos temas. No sé si Humberto era una vez que nos comentó sobre cuando uno habla a las plantas y... Humberto, no sé dónde está. Posiblemente sí, bueno, conté en una ocasión, había una Bahá'í que ya falleció hace creo que 20 años atrás,
que quería mucho a sus plantas que tenían a la entrada de su casa. Quería mucho su planta y la planta florecía bonito. Cuando ella falleció, la planta empezó a morir. Y el hermano decía, yo no sé qué pasa con esta planta, yo le echo agua, le echo a su abono, le hago todo y se sigue muriendo, y hasta que terminó de secarse se murió. Yo no sé, no puedo explicar ni decir qué significa tal cosa, ¿no? Pero ocurrió. Y quienes conocen las costumbres de la gente adulta, la gente mayor, le tienen cariño a las plantas, pero quieren a las plantas, no es como uno, bueno, yo no, ya soy mayor, el joven simplemente las aprovecha, las mastica o se sube al árbol y le dobla la rama, todo, pero las personas mayores quieren a sus plantitas, y las plantitas como que si le respondieran, le devolvieran ese cariño floreciendo y dándole belleza y frescura, ¿no? al lugar donde ellos están. Es una cosa que cualquier persona, creo que observa bien, se va a dar cuenta de que eso es cierto, que no es una ficción. Ahora, ¿cómo se explica eso? Yo no sé, bueno, habrá gente que lo pueda explicar quizás, ¿no? Que los seres vivos, incluyendo a las plantas, por supuesto, responden. Abdu'l-Bahá en una ocasión escribió diciendo que el amor era la ley del universo, y que los planetas y los astros se mueven con una ley, ley gravitacional, ¿no? Porque existe una atracción de amor entre ellos, hay una armonía universal. Esa, a nivel de cosas y de planeta, pues se llama leyes de atracción, ¿no? Pero a nivel humano o de seres vivientes ya pues se le puede llamar amor más directamente y con mayor claridad, ¿no? Pero parece ser que es la misma ley, desde que la atracción de los átomos entre sí para formar cuerpos, hasta los seres humanos, que aparte de eso tienen el siguiente, los seres vivos, los animales y los seres humanos, y pareciera que las plantas también ya tienen otro nivel de atracción aparte del físico, del electroquímico, hacia sentimientos de ternura y de amor, ¿no? Como sentimos los seres humanos y lo sienten los animales también. Gracias. Kurosh. Yo creo que Mariné ha levantado la mano. Sí. Adelante, Sí. adelante. Bueno, solo quería como dar un pequeño aporte, pero creo que lo terminaron don Humberto muy bien. Científicamente también ya está probado, y con escritos de la fe. Hay una charla muy bonita que se llama El mensaje del agua. Lo dio, no sé el nombre de ella, pero es una bajaí muy, cuando dio el tema, mis respetos para ella. No sé si es aquí por el lado de Chile o algo así, unas hogareñas que también dan. Entonces hablan de esto. También habla que está el un documental del mensaje del agua. Entonces les invitaba a todos que lo vieran, y donde está ahí la parte ya científica, que cómo se explica uno, cómo baja estas cuestiones que estaba diciendo don Humberto. Ejemplo, las plantas hacen un experimento, el nombre es un japonés, creo, hace un experimento donde coloca granos de arroz en agua, en un bote de vidrio, y coloca granos de arroz en otro bote. Entonces a un bote le coloca cosas negativas, la palabra negativo, y el otro bote de vidrio lo coloca positivo. Lo separa. En un tiempo habían personas que están experimentando, entonces al bote decía negativo le decían cosas groseras, como malas palabras, cosas suaves, y al bote que tenía el arroz con las palabras positivas, amor, cosas, cariño, a un tiempo, era porque estaban haciendo la prueba científica. A un tiempo sale que el arroz, donde se recibía todas las cuestiones negativas, estaba en mal estado, mal olor y todo. Y los del arroz positivo, ahí estaba. Y también hicieron un ejemplo con cristales, y empiezan a hablar cuestiones de agua. Entonces, mejor les invito a que miren la charla. Creo que va a estar en YouTube, o no sé si la logro conseguir, tal vez la paso a través de Vietnam para que él se lo pase al señor Kurosh y la pueda compartir en algún momento. Pero aquí da la parte científica de esto, igual con los animales y las plantas. Obviamente, cuando uno le habla, esa vibración, y Abdu'l-Bahá en algún momento lo pone en relación cuando decimos oraciones, la importancia de las devocionales. Cuando
un grupo de amigos. No estamos hablando solo de bajáis, sino que, bueno, las devocionales son para todo la humanidad, ¿verdad? Pero cuando se reúnen y se dicen oraciones, esta vibración que se siente, es por eso que él dice que los ángeles esparcidores están alrededor de esta sala. Entonces, esa misma vibración. Entonces, lo mismo pasa con las plantas, con los animales, con los minerales, y que él habla, creo que en la charla también da los mensajes de Abdul Baha, cómo uno debe referirse a las plantas, cómo debe hablarle al agua. Y bueno, le doy más porque es bastante grande la charla, pero ahí está esa parte que están consultando ahorita. Gracias. Perdón, ese señor se llama Maharu Emoto, es un fotógrafo japonés. Es un fotógrafo japonés, sí, es lo que tú estás contando es cierto, y se han hecho experimentos sobre eso, sobre cómo la estructura del agua modifica de acuerdo a las palabras que le dicen. Incluso se le ponen ahí como una palabra bonita en el vaso del agua y una palabra fea al vaso dos vasos del agua, lo meten al hielo, se congela, y cuando sacan y lo ven por microscopio, la estructura molecular del vasito que está con palabras bonitas es armonioso y es totalmente diferente, desordenado en el vaso que tiene la palabra fea, ¿no? La palabra horrorosa, ¿no? Eso ya está recontracomprobado. Se han hecho decenas de veces y siempre da los mismos resultados. Incluso lo curioso es de que la armonía de las moléculas son muy parecidas a los trabajos de las iglesias católicas, ¿no? Entonces, ¿cómo los católicos de hace 500 o 1000 años los ventanales de sus iglesias lo hacían con una estructura muy parecida a las moléculas del agua positiva? Ese es un misterio. Gracias. No sé si Avid y Amalia. Amalia. Noches. Adelante. Okay. Algo que Abdul Baha sugiere los padres en relación a vale, ¿verdad? Es una pequeña que dice Señor, pues sí, ser infinitamente y Dios con los animales. Así es. Solo eso quería compartir. Gracias. Esa cita ya la vimos más arriba, ¿no? Amalia. Bueno, yo lo que quiero decir es que realmente todo lo que existe, ¿verdad?, en la naturaleza, en todo, está vivo. La tierra, los minerales, todo. Incluso en la tierra es otro mundo, es un mundo inmensamente grande como esto que nosotros vemos por encima de la tierra. Ahí hay un montón de organismos vivos dentro de la tierra y entonces es un mundo completo. Entonces todo está interrelacionado, todos los minerales, los vegetales, los animales y el ser humano. Entonces, no, y como es creación de Dios, ¿verdad? Dios no va a ser algo muerto, tiene que ser algo vivo. Entonces, y todo tiene inteligencia, todo tiene inteligencia. Y eso por experiencia, yo tenía un árbol de aguacate que ya tenía varios años y no me daba, ¿verdad? Entonces yo le dije al palo que le pasaba, que por qué no daba aguacates, y que entonces porque solo floreaba y botaba toda la flor y no cuajaba ningún aguacate. Entonces le dije yo que si él no daba el otro año yo lo iba a volar porque no tenía sentido que él existiera ahí. Pues al siguiente año floreó y dio una gran carga de aguacate y desde ese año ya no ha dejado de dar aguacate. O sea, los árboles están bien, como que entienden, pues, si nosotros hablamos con ellos y les ponemos hasta música, ellos reaccionan a todas las vibraciones
O sea que hay cosas que todavía no logramos entender nosotros, ¿verdad? Porque tal vez nuestra mente todavía no ha llegado al nivel de ese entendimiento. Pero ya hay muchos experimentos, pues, que están demostrando, ¿verdad? Que hay esa inteligencia en todos los grados de desarrollo de la naturaleza. Solamente. Gracias. Mientras no sea reggaetón, se le puede poner música. Bueno, solo quería cubrir un pequeño tema más, que es lo nombré paraíso humano, paraíso animal. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si un ser humano sufre en este mundo? Por ejemplo, el mártir Bahá'í, llamado con el título Badi, fue martirizado a sus 17 años. Nuestra amiga Mona en Shiraz fue martirizada a los 17 años. ¿Qué pasa con esas almas? O sea, si una persona, un ser humano, sufre en este mundo, pues maravilloso, porque cuando va al otro mundo, Dios le va a pagar con creces lo que sufrió en este mundo. Es buen trueque, yo lo firmo ahorita, ¿no? Es decir, nuestro paraíso no es aquí donde tal vez nosotros tenemos que obtener la eterna felicidad, no es aquí donde nos pagan, aunque tal vez parte lo pagan aquí, pero no es este nuestro hogar definitivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un pobre animal sufre aquí? Aquí es su paraíso. Aquí. Entonces, si tú al burro le cargas una tonelada de sacos de arroz, estás convirtiendo su paraíso en un verdadero infierno. ¿A dónde va a ir a recibir cuando muera su recompensa? Si a un inocente lo condenan a la pena de muerte porque creen que mató a alguien y no lo hizo, lo matan. Dios en el otro mundo lo va a premiar, lo va a bendecir, le va a reponer en la injusticia y encima le va a bendecir a toda la familia. ¿Qué sé yo? Pero a un pobre animal que mientras vive le pones sacos de arroz encima y le golpeas y le metes un clavo en el cuerpo y después se pone viejo y se muere. ¿Y qué? O sea, ¿qué tipo de cristiano, de musulmán, de Bahá'í soy yo si hago este tipo de abuso? No es justo, ¿no? Entonces, obviamente no hemos cubierto 100% de las cosas acerca de eso de los animales porque el tiempo no da. Pero tengo una sorpresa muy interesante que no sé si los amigos sabían o no, pero yo encontré en árabe una oración de Abdul Bahá para los animales. Encontré en árabe una oración de Bahá'u'lláh. Por ejemplo, si mi perrito se enferma, yo le puedo hacer esa oración para que Dios cure a mi perrito. Es una oración de curación para los animales. O sea, imagínense a dónde llega la bondad y el amor y la misericordia hacia los animales en la fe de Baha'u'lláh, que Abdul Bahá ha revelado una oración para la curación de mi animal, de mi mascota, de los animales. Ajá, Cuidados, envíalo por WhatsApp, por favor.
Pero el problema es que esa oración está en árabe y no he encontrado una traducción. Entonces yo no soy experto en el idioma árabe. Con mucha dificultad he tratado de más o menos entender lo que dice, ¿no? Y he hecho una traducción que va a hacer el favor de recitar en este momento Ivonne, pero no lo voy a así publicar porque pues no es una traducción oficial. Espero haber hecho al menos un 20, 30, 40% bien esa traducción, ¿no? Pero no es nada oficial. Podemos oír para finalizar esta oración que nos va a hacer el favor de recitar Ivonne. Así es el corazón de Abdul Baha. Hermoso, ¿verdad? Es interesante. A mí me ocasionó mucha emoción. Lejos de saber si está 100% bien traducido o no traducido, solo saber que Abdul Baha reveló una oración para que lo recites para tu mascota. Entonces, quedémonos con la conclusión de que el amor del que hablan los escritos sagrados no es un amor únicamente a la persona que me hace un bien a mí, porque ese es un amor egoísta. Yo me acuerdo antes, tal vez, si me ponían la foto del burro que no aguantó la carga y está patas arriba, tal vez me podría haber dado un poquito de risa en la juventud. Pero ahorita si yo veo, simplemente me da ganas de llorar. Puede ser burro, mula, lo que sea. No tienes derecho de cargarle. O sea, si yo tengo una chatarra, creo que aquí hay este carro que están viendo aquí es una chatarra. Ok, esta chatarra ya hizo lo que tenía que hacer y no sufrió. ¿Por qué? Porque es materia, ¿no? No es un animal. Entonces, ¿qué hago con esa chatarra? Pues vengo yo y con todo el amor del mundo lo reciclo y la chatarra, el mineral, se honra al ser reciclado en otra cosa más útil, nuevamente útil. Pero por el amor de Dios yo no puedo hacer eso con este animal, este pobre burrito. O sea, hay que tener empatía. Ponte en su lugar. Que te están colocando una pesada carga atrás, en tu espalda, y si no puedes caminar, te meten un clavo y te echan látigos. Pobrecito, ¿no te da pena? ¿No te da vergüenza? En espera de un día en que ya no ocurran ese tipo de atrocidades. Hacia el ser humano, hacia el animal, hacia la planta y hacia los océanos, las montañas y la naturaleza en general. Porque el egoísmo del ser humano se está acabando con el medio ambiente y al parecer
no les duele. Muchas gracias. Gracias, Kurosh, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Kurosh. Buenas noches. Saludos. Queridos amigos, buenas noches. Un abrazo. Al agua para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Todo amor para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Lo que ahora estamos aprendiendo, el amor que vas a hablar a todos nosotros. Gracias. Así es, amén. Buenas noches. Buenas noches. Bendita sea. Igual, gracias. Adiós. Adiós. Sí.